Gracias, señor presidente. Este es un proyecto de ley de la senadora María del Rosario Guerra. Este proyecto lo que crea es una exención legal para el pago de las tarifas del examen del Estado de Educación Media Saber 11 para los menores de 21 años que sean víctimas de la violencia incluidas en el registro único de víctimas y que tengan un puntaje inferior a 60 en el CISBEN. Con este proyecto de ley vamos a facilitar el acceso a la educación superior de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que son pobres, de personas víctimas de la violencia que están en esa condición, teniendo en cuenta que para ellos ese requisito es indispensable previo a la presentación de ese examen Saber 11. Y adicionalmente a ello, porque el derecho a la educación superior ha sido reconocido como un derecho fundamental, progresivo por la Corte Constitucional, en tanto que guarda estrecha relación no solo con la educación, sino también con los principios fundamentales de la dignidad y de la autonomía humana. Algunas cifras importantes en este proyecto de ley: el costo del examen Saber 11 está alrededor de 47.500 pesos en instituciones educativas oficiales. A 1 de enero de 2020, según las cifras de víctimas de la violencia del Registro Único de Víctimas, hay un total de 8.900.000 víctimas, de las cuales tenemos 1 millón de víctimas de la violencia entre 12 y 17 años y 1.800.000 entre 18 y 28 años. Y con respecto a las víctimas reconocidas por la sentencia C280 de 2013 y el auto 119 de 2013, hay 59.000 jóvenes entre 12 y 17 años y 88.000 entre 18 y 28 años. Ahora, yéndonos a lo que traemos en el proyecto de ley, hay alrededor de 912.000 víctimas entre 15 y 21 años con puntaje inferior a 60 en el CISBEN. Este proyecto de ley tiene 5 artículos. Hasta ahora nos han radicado 5 proposiciones y tenemos aval de 3 proposiciones hasta este momento. El primer artículo es el objeto, el segundo especifica las condiciones. Aquí presentamos junto con la doctora María Rosario Guerra, una proposición para que se especifique en este artículo que las víctimas que tengan puntaje inferior a 60 en el CISBEN y sean menores de 21 años quedarán exentas del cobro del 100% de la tarifa del examen, y adicionalmente establecemos que solo se podrá acceder al beneficio por una sola vez. El tercer artículo habla y dice que la unidad de atención y reparación integral de las víctimas deberá proporcionar al sistema de matrícula estudiantil CIMAD y al Instituto Colombiano de Evaluación de Educación, el ICFES, toda esta información de los potenciales beneficiarios de la exención para lo correspondiente. Recibimos una proposición que nos pide que sea la unidad de atención y reparación integral a las víctimas junto con el DNP para que proporcione esta información, y la autora y la ponente la ha avalado. Tenemos también un cuarto artículo que habla de la reglamentación, y también tenemos otra proposición avalada en donde se dice que se incluye un parágrafo indicando que el ICFES, por razón de esta iniciativa, no podrá aumentar el costo de la tarifa por concepto del examen del Estado de Educación Media Saber 11 para los estudiantes de colegios públicos. El quinto artículo habla de la promulgación de esta ley. Tenemos 2 proposiciones más que hemos recibido hoy, una del senador Gustavo Bolívar, en donde pide que por derecho de igualdad de condiciones el examen de Estado de Educación 11 Media Saber debe ser gratuito para todos los estudiantes del país.
Estamos hablando, senador Bolívar, que se gradúan más o menos al año 600.000 estudiantes y tenemos un concepto de Ministerio de Hacienda en donde establece que también se podrían afectar las fuentes del IFES en la medida en que es una de sus responsabilidades de recaudo de las tarifas correspondientes a los costos de los servicios de evaluación prestados. Por lo tanto, esa proposición no está avalada. Y tenemos una proposición de la senadora Aida Bella, donde nos pide quitar el puntaje inferior a 60 en el SISBEN. Ahí tenemos el mismo tema con el Ministerio de Hacienda por el impacto fiscal. Yo le pediría a la senadora Aida Bella, con quien estuve tratando de comunicarme, si pudiera dejar esta proposición como constancia para tercer debate, nosotros poder volver a hablar con el Ministerio de Hacienda, puesto que necesitamos un aval fiscal. Ese sería hasta ahora lo que tenemos en cuanto a las proposiciones y a nuestro informe de ponencia. Por supuesto, este es un proyecto de ley muy importante que nació de la necesidad de la autora en cuanto a que muchas víctimas de la violencia en condiciones de vulnerabilidad no tenían con qué pagar este examen, y por eso nos permite darle facilidad de acceso a la educación superior de un grupo vulnerable y de especial atención y protección constitucional, y por eso les pedimos hoy en esta plenaria que nos apoyen con su voto positivo.